Y pues bien, mi querida familia, el día de hoy nos encontramos con el senador Reyes Flores. Senador, ¿cómo está? Quien, bueno, pues le ha apoyado al candidato o al que fue candidato de Coahuila en el Senado. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes, bienvenido aquí al espacio del Charro Político. Platíquenos, ¿qué pasó en Coahuila? Gracias, Juncal. Buenas tardes. Bueno, y un saludo a tu audiencia. Acabamos de vivir una jornada electoral el pasado domingo 4 de junio en el estado de Coahuila y la realidad que pues una jornada electoral muy desasiada. Yo señalaba hoy en conferencia de prensa en el Senado que yo creo que uno de los procesos electorales pues más sucios que me ha tocado a mí, de los que me ha tocado a mí presenciar o ser testigo. Y veníamos señalando desde hace tiempo que se venía fraguando un fraude electoral en Coahuila y lo señalamos desde antes. Yo les decía, yo no me voy a esperar a que termine la jornada electoral para empezar a ver el recuento de los daños y luego quejarnos de lo que nos hicieron, porque se venía dando ya una serie de abusos que implicaban la intención de influir en el proceso, perjudicando o inhibiendo a actores importantes del movimiento para que no participaran en los procesos electorales. Lo primero que yo denuncié hace aproximadamente 4 meses era la intromisión tanto de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila como del Poder Judicial, evidentemente solapados por el gobernador del Estado, o más bien asusados por el gobernador del Estado, y que tuvo que ver con iniciar investigaciones contra exalcaldes que se estaban sumando al movimiento, uno de ellos de Morena, y que eran actores importantes que tenían la posibilidad de participar en sus regiones como diputados locales, y tenían la posibilidad pues de jalar el voto popular. Uno de ellos, te insisto, fue alcalde de Morena en Parras, otro fue alcalde de UDC en Acuña y otro fue alcalde del PAN en Monclova, y los tres, dos de los que no eran del movimiento, pues se habían sumado al movimiento, estaban apoyándonos en una serie de tareas al movimiento, y de pronto pues les abren carpetas de investigación. Pero lo más extraordinario, el caso, por ejemplo, que planteé, que te llevo seguramente información, el del exalcalde de Parras, en 24 horas le abrieron la investigación, hicieron peritajes de contables, hicieron entrevistas de campo, hicieron todo lo que implica una investigación, no ni en 24 horas, en 12 horas. Y en 12 horas le giraron una orden de aprehensión. ¿Qué implica esto? Pues la colusión del mismo Poder Judicial y de la Procuraduría para hacer terrorismo electoral en perjuicio de opositores políticos. Y evidentemente los aprendieron a 2 de ellos, estuvieron en la cárcel 2 de ellos, que te insisto, no solo no estaba justificada la razón de la orden de aprehensión, tan solo los tiempos pues te marcan que era descabellado lo que hicieron. Fíjate, yo les daba cuenta, a las 5:30 de la tarde, el Ministerio Público todavía tenía en su escritorio una carpeta donde estaban haciendo a esa hora una entrevista en campo, una entrevista a testigos. Y a qué hora no sé, pero a ese día le giraron un juez estaba girando una orden de aprehensión. Senador, aquí vámonos por partes. Usted es suplente del ex candidato a la gubernatura de Coahuila, Guadiana. Así es. Así es. Usted también, bueno, pues apoyó en la campaña. ¿Podría decir que el actual gobernador de Coahuila hizo una elección de estado? Totalmente, y te insisto, lo señalé, Juncal, antes de la jornada electoral. ¿Cuántos meses antes estaban planeando y tenían planeado este golpe, este fraude? Yo hice mi primera, si ves en los antecedentes, mi primera denuncia pública, incluso en el Senado de la República, en febrero de este año, donde señalé que la Procuraduría y el Poder Judicial, el gobierno del Estado, se estaban confabulando para iniciar una estrategia de fraude electoral institucional, arrancando con terrorismo en perjuicio, lo que yo llamé entonces terrorismo electoral, en perjuicio de actores políticos, arrancando de esta historia que te estoy platicando, de 3 alcaldes que en horas les hicieron toda una carpeta de investigación, les giraron una orden de aprehensión y los metieron presos. Desde ahí yo señalé
que se estaba confabulando ya esta intromisión del Estado, esta elección de Estado, con la idea de favorecer al PRI. Y no me equivoqué, si ves los expedientes, pues es evidente que se hicieron en esta colusión de poderes para sacar de la jugada a 3 actores políticos que eran importantes para el movimiento, pero solo esto fue el arranque, ¿no? Todavía yo hace un mes tuve una conferencia de prensa en el Senado donde señalé la estrategia del PRI, por ejemplo, de sacar la fotografía en la boleta electoral, una práctica que ya viene haciéndose costumbre en los procesos electorales. Acá en Coahuila lo vivimos en la elección pasada, lo volvimos a vivir en esta, y en este proceso señalé que el camino del fraude era sacar la fotografía para garantizar que la gente votara por el PRI. Y a quienes coaccionaron o a quienes presionaron a sus trabajadores, a los trabajadores del gobierno del Estado, a los trabajadores de gobiernos priistas y panistas, que si no votaban por el candidato del PRI, los candidatos del PRI los corrían. Y a cambio les pedían la fotografía y les dieron un número de identificación, un número como un QR, al que tenían que poner sobre la boleta, sacarle la fotografía para demostrar que habían cumplido con la orden de votar por los candidatos del PRI. Cuando empezamos a prever eso, solicité públicamente que el Instituto Electoral prohibiera la fotografía a la boleta electoral bajo un principio universal. El voto es libre y secreto, y cualquier condición que violente la secrecía del voto, pues es violatoria de derechos humanos. ¿Y sabes qué me dijo el órgano electoral? Que no tenía facultades para prohibir que se tomaran fotografías. Senador, ¿cree que también a este fraude se le suma que días antes de la elección, bueno, pues se incendia, recuerdo, ¿no? Si ahí tengo algún error, corríjame, pero vimos que, bueno, donde guardaban las boletas fue justamente el lugar donde comenzó a incendiarse en Coahuila. ¿Usted cree que también esto va de la mano? ¿Qué pasó con las 28 personas que después vimos a Mario Delgado, bueno, pues exigirle al gobernador de Coahuila los liberara? Y bueno, preguntarle si usted venía haciendo esos señalamientos de fraude, que no había un árbitro parcial, en en esta acción democrática que era elegir al nuevo gobernador. ¿No le hicieron caso en Morena? No, Morena tenía finalmente la responsabilidad de actuar y hacer lo propio cuanto sus representantes en los órganos electorales. Evidentemente estuvimos en esa coordinación. Yo asumí la responsabilidad de hacer las denuncias y solicitar directamente los posicionamientos como senador de la República, pues para tener legitimación en la defensa, que Morena hiciera en el camino de su legitimación también la defensa que correspondiera, pero estuvimos coordinados.